Bueno, continuando con las generalidades del sistema cardiovascular, vamos a ver la parte 2. Todavía estamos muy en la superficie, pero hay que ir entrando más en detalle. Vamos a ver un recorrido de lo que estábamos hablando en la primera charla. Y para ello tenemos que suponer varias cosas que todavía nosotros no tenemos claro, pero las vamos a suponer para ir entendiendo. Vamos a suponer que la sangre arterial, que es la que sale por el ventrículo izquierdo, esta roja, va a tener una presión arterial de O2 más o menos de 100 milímetros de mercurio. Y va a tener una concentración de una hemoglobina que tiene saturada, está al 97% saturada con oxígeno. O sea que le faltan 3 de los de los puestecitos para pegarle más oxígeno. La presión arterial de CO2 la vamos a tener como 40 milímetros de mercurio, haciendo esa presión, y con eso nos vamos más o menos a defender. ¿Qué hay que entender acá? Presión. Cuando yo voy viajando cuando la sangre sale por acá, la sangre y las cosas que van por dentro, si están libres, pueden hacer varias cosas. La sangre va por una tubería, que es un cilindro, y está haciendo dos cosas. Va yéndose, desplazando para adelante con una energía cinética que le está dando un impulso hacia adelante. Y al mismo tiempo, la sangre va golpeando las paredes del recipiente. Entonces, uno hace dos cosas. Si va muy rápido, no le está quedando mucho tiempo para pegarle duro a las paredes. Pero si va más lento, tiene más tiempo de golpear las paredes. Entonces, ¿cómo vamos a llamar ese golpear de la sangre a esta pared que es cilíndrica? Esto. La sangre por dentro va a hacer una presión y eso es fuerza que hace en una unidad de área. Por ejemplo, este tablero tiene una área. Yo me la apoyo así, yo le estoy haciendo una fuerza a ese tablero que reparte en esta área. Eso se llama presión. En un vaso sanguíneo, que es como uno metido en una tubería, ¿qué está haciendo? Imagine como uno tuviera el centro del cuerpo y tuviera múltiples brazos en 360 grados golpeando las paredes del recipiente. Pero al mismo tiempo, fuera esa presión hacia los lados, yo voy hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia las paredes del recipiente, voy desplazándome hacia adelante. La mejor manera de comprobar eso es coja usted una manguera, conéctela en una canilla, la abre y usted ve que sale el chorro hacia adelante. ¡Pum! Sale el chorro. Bueno, eso es demostración de que eso va con energía cinética hacia adelante. Pues si usted le da un rotico aquí a la manguera, es fácilmente ver también que sale un chorrito para acá. Si ella está viajando únicamente en sentido longitudinal, en el eje del vaso, en sentido de energía cinética, ¿cómo puede explicar usted que salió con fuerza hacia arriba? Eso es demostración que también venía haciendo presión lateral. Bueno, entonces eso es la presión. Del oxígeno que nosotros decíamos que estaba pegado a la hemoglobina, la hemoglobina está siendo arrastrada por la sangre, y la sangre la está arrastrando porque el corazón, al comprimirse, mandó la fuerza de la sangre con fuerza, y se arrastró todo lo que vaya por ahí. Arrastra la hemoglobina, pero la hemoglobina tiene pegado el oxígeno no se puede mover, sigue pegado a la hemoglobina, se mueve la sangre arrastrando la hemoglobina con el oxígeno. En cambio el O2, que quedó libre, que es el que hace presión parcial, esta presión que llamamos de O2 es el que es el libre, el que nosotros veíamos que era menos o el 1%. Entonces ese O2, como no está atado a ninguna proteína, aunque la sangre se vaya moviendo, él puede ir golpeando las paredes del recipiente mientras se va yendo también hacia adelante. Le pasa lo mismo que la sangre. Tiene tiempo para pegarle a los lados, pero al mismo tiempo desplazarse para adelante. Entonces la presión de un gas dentro del agua, en este caso dentro de la sangre, disuelto en la sangre, depende del gas libre, en este caso el oxígeno o el CO2. Bueno, el hecho es que nosotros vamos a proponer que
que vamos a salir por el sistema arterial y vamos a, supuestamente, salimos por la aorta y llegamos a un capilar. Teníamos, porque venimos de la aorta, una presión arterial de oxígeno de 90, no de 100, habíamos puesto aquí en el interior 100 milímetros de mercurio. Tenemos una hemoglobina con oxígeno del 97% y rodeando a este capilar tenemos en el intersticio, aquí tenemos una célula X con su mitocondria, la cual a toda hora está comiendo oxígeno y convirtiéndolo en ¿qué? En O2. A toda hora está tirando esto para acá. Bueno, acá vamos a tener una presión de O2 de 46 milímetros de mercurio. La presión se mide en milímetros de mercurio, en pascales, en varias unidades. Después las vamos viendo. Hay varias medidas para medirlo. Una de estas es muy común en medicina. Además, entonces tenemos aquí no hay hemoglobina porque la hemoglobina va dentro de los glóbulos rojos y no se alcanza a escapar de la sangre. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando esto llega acá, yo veo una diferencia de presiones y uno trata de ir donde hay más presión a donde hay menos presión. Pero miren lo que pasa acá. Cuando este le suelta una a este va a quedar de 99. Este va a quedar de 40 y... Correcto. Este no, este está en 40 acá, perdón. Este lo puse mal acá. 100, este está de 40. Que está de 46 el CO2. Entonces este gana aquí 1,41. ¿No es cierto? Pero si esto no le diera oxígeno a esto, no habría ningún problema. Esto cambiaría y le daría otro porque todavía hay diferencia de presión. Este quedaría 98, este quedaría 42 y seguiríamos así hasta que de tanto llegar, esto quedaría verdaderamente entre 100 y 40, la mitad 70. Tendría que salir el oxígeno de 70 con una PO2 en el lado venoso, presión venosa de O2. Uno va a ver si en la vida real pasa eso y eso no es así. Uno no sale de 70 por lo siguiente. Volvamos a la situación inicial. Esto estaba de 100, esto estaba de 40 milímetros de mercurio. Cuando este le da 1 a este, y este quedó de 41, y este quedó de 99, ahí mismo este se lo da a la mitocondria, pasando por acá, y vuelve y queda de ¿qué? 40. Vuelve y le da a este otro 41 y este queda 98 y se lo come otra vez la mitocondria, queda 40. Entonces miren que progresivamente, como este siempre le da a este porque la presión acá es mayor que esta, la presión aquí de oxígeno más o menos de 5 a 15 milímetros de mercurio y 40 es más que 15, entonces ahora hay un chorre, ahí va más de acá, acá, acá. Entonces, este nunca puede aumentar porque siempre lo come más rápido la mitocondria, pero este sí empieza a disminuir, 97, 96, 95, 94, tal. Y la hemoglobina y la mitocondria que tiene oxígeno no lo deja acumulado como oxígeno, sino que lo come y lo convierte en agua. Al final, ¿qué vamos a tener? Que yo voy a salir, ¿cuándo no le puedo dar más? Cuando esto sea 41. Esto es 40, esto todavía hay un gradiente o diferencia de 1. O sea que yo le puedo dar todavía 1 a este hasta que quede 40. O sea que mi sangre venosa va a salir de 40 milímetros de mercurio, igual al intersticio inmediatamente exterior que me rodea aquí. Esa es mi presión venosa de O2. ¿Qué pasó con la hemoglobina? La hemoglobina va a hacer esto, va a tratar de liberar el que está pegado para que el libre no disminuya mucho, pero ella no es capaz de liberarlo tan rápido como esto se lo va pasando a la mitocondria y se lo come. Entonces la hemoglobina sí va perdiendo oxígeno y de hecho la hemoglobina aquí va a quedar como el 75% con O2, pero ya no el 97%. De una hemoglobina del 97% va a pasar a una hemoglobina del 75% y vuelve a hacer un fenómeno que ya lo habíamos visto. Uno cuando va a los tejidos simplemente no da todo el oxígeno. De hecho, mire que todavía quedó libre. Este PB, presión venosa de O2, PbO2, es el libre que quedó sin agotarse todo. Y el que estaba pegado a la hemoglobina, que es HbO2, aquí queda HbO2 75%, y
disminuyó a partir de un 97%. Seguimos insistiendo entonces que la sangre venosa también tiene oxígeno, tanto libre como pegado a la hemoglobina. Lo que pasa es que no tiene la misma concentración de lo que estemos hablando. No es la misma la presión arterial de O2, que es el libre, que es mucho mayor a la presión que hay en las venas de O2, que ya ha disminuido porque se lo comieron las mitocondrias, lo utilizaron en el metabolismo. Y tampoco la hemoglobina quedó tan saturada como antes, pero todavía de todas maneras está saturada. Algo tiene, no es una saturación del todo. Para el CO2, nosotros vamos a hacer algo similar, pero el sentido va a ser contrario. Pero estamos en un tejido cualquiera del cuerpo donde la aorta fue a darle oxígeno. Cuando vamos a hablar de la cuestión del CO2, aquí tenemos la presión arterial de CO2, es de 40 milímetros de mercurio. Aquí tenemos nuestra célula con la mitocondria, y este tiene una presión muy alta, mucho mayor de 46, y aquí es de 46 de CO2, 46 milímetros de mercurio. Entonces mire que aquí la diferencia es distinta, aquí es más de 46 a 46 y a 40. El gradiente va en este sentido, en cambio el oxígeno iba de 100 a 40 a 15, o 100, 40, 5. El gradiente era en el sentido contrario, el gradiente para el oxígeno era así, y el gradiente para el CO2 es así, el gradiente, la diferencia va de más a menos. Entonces obviamente este le da a este y este le da a este, vuelve a lo mismo. Si yo no tengo en cuenta que la mitocondria produce CO2, pues simplemente este le da a este, queda 41, este queda 45, vuelve y le da, queda 42 este queda 44, este le da otro, quedan de 43 y quedan de 43. Y eso sería supuestamente el análisis. Es falso, porque volvemos a lo mismo, no estamos teniendo en cuenta que la mitocondria al mismo tiempo va dando. ¿Cómo se hace esto? Así, de la siguiente manera. Como lo hicimos para el O2, lo vamos a hacer para el CO2. Cuando este le da a este 1 y queda 45, este ahí mismo le da un CO2 a este y queda 46. Cuando este vuelve y le da a 41, queda este 42, queda este 45, pero vuelve y recibe uno la mitocondria y queda de ¿qué? 46. Vuelve y le da uno a este 43. Y este queda 45, pero vuelve uno y le da la mitocondria a este y vuelve y le da a este otro, a este queda 44, este queda 46 otra vez y al final esto queda 46 milímetros de mercurio, que es lo que tengo yo en el intersticio, porque a toda hora la mitocondria me lo dio, entonces mi presión venosa de CO2 se volvió igual a la del intersticio. Y esa es la sangre que voy a mandar por la vena para ir al pulmón que me interesa a mí bastante, porque mire qué hicimos saliendo de la aorta y yendo a cualquier parte del cuerpo distinto al pulmón. Dimos oxígeno a la mitocondria y la mitocondria se lo consumió y convirtiéndola en agua. Pero además recibió CO2 y aumentó los niveles de CO2 que ya tenía en sangre arterial. Tenemos que ir a volver a revertir esta situación para volver a hacer lo de antes. Quiero que esa sangre venosa vuelva y se convierta como en sangre arterial. Entonces esa sangre, miremosla acá, por acá la vamos a ver, esa sangre venosa va a venir por acá, por vena cava inferior y vena cava superior, y siempre va a caer a la aurícula derecha. La aurícula derecha la pasa al ventrículo derecho, va a los pulmones. ¿Y qué vamos a encontrar en los pulmones? Vamos a tener unos alvéolos aquí representados por esto, donde yo tengo una presión alveolar de O2 de 100 milímetros de mercurio, A mayúscula es alveolar. Y después le pongo la de CO2. Vamos a ver entonces qué pasa. Tenemos entonces una sangre venosa que regresó a aurícula derecha, ventrículo derecho y salió por arteria pulmonar. Ahí ya tenemos la primera excepción a la regla. ¿Cómo que va a llamar arteria pulmonar a una arteria, entre comillas? Es una arteria en la histología, pero que tiene, desde el punto de vista de la fisiología, tiene sangre venosa. ¿Por qué? Porque llamamos sangre venosa
a que tenga menos contenido de oxígeno que lo usual que tiene la arterial. Tiene menos oxígeno que la arterial y la llamamos sangre venosa. Tiene más CO2 que la sangre arterial y va a ir por una arteria que se llama arteria pulmonar. Entonces la arteria pulmonar es una excepción a la regla en la cual una arteria tiene sangre con contenido en el fondo de vena. Bueno, el hecho es entonces que aquí tenemos presión en una arteria pulmonar con sangre como si fuera una vena. Tenemos presión venosa y odiosa. Tenemos una arteria con sangre de contenido venoso. Venía de 46 de los tejidos. Entonces, mire la diferencia. Van a encontrar esto. Es mayor acá que acá. Entonces, obviamente, yo voy a dar más oxígeno de acá que acá, hacia acá. Y supuestamente, esto no se va a... no, esto viene 40. 46 la CO2, perdón, otra vez. Acá esto viene 40, que fue lo que me equilibré yo con el intersticio. El CO2 es el que habíamos colocado 46. Bueno, entonces corrijan ahí porque no es un 46, es un 40 porque en eso habíamos quedado. Llegaba la arteria de 100, teníamos un intersticio de 40, se lo chupaba la mitocondria porque quedaban equilibrados en 40. El que queda en 46 es el CO2. Entonces aquí tenemos que este oxígeno va a recibir una tendencia a moverse del alvéolo acá. Pero otra vez el equilibrio no es 70, porque aquí no estamos teniendo en cuenta que a toda hora va a entrar ¿qué? O2. Entonces cuando este reciba 1 y quede 41 y este quede 99, este como acaba de entrar vuelve y lo pone ¿qué? En 100. Entonces todavía hay diferencia. Este le da otro, 42. Este vuelve y disminuye a 99, pero no acabé de hablar eso cuando esto vuelve y recibe oxígeno y queda otra vez de 100. Al final de esto queda de 100 milímetros de mercurio, la presión arterial de O2. ¿En qué? En unas venas pulmonares, de aquí van a salir 4 venas pulmonares que se van a dirigir, miren acá, a la aurícula izquierda. Otra vez excepción, si la arteria pulmonar tenía sangre venosa y en el alvéolo se purificó, hizo intercambio de gases, las venas pulmonares van a tener sangre arterial. Por eso a una vena como la pulmonar le colocó el apellido como si tuviera sangre arterial, presión arterial de O2, ya queda de 100 milímetros de mercurio. Esto mismo va a ocurrir en forma similar, pero en sentido contrario para el CO2. ¿Por qué? Acuérdense que ahí fue cuando cometí un error. El CO2 iba a venir como presión venosa de CO2, de 46, que teníamos ahora del oxígeno es 40, este sí es 46. Y en mi alvéolo va a tener una presión alveolar de CO2 de 40. Entonces, aquí volvemos a quedar la misma tentación como en la periferia, que no vamos a cometer el error. Esto no se equilibra en 43, sino que este le da a este 1 y queda 41 acá. Este queda 45, pero este mismo lo bota al expirar. Vuelve y queda de ¿qué? 40. Este todavía tiene diferencia, hay gradiente. Este es mayor, este es menor. Le da 1 a este queda 41, este queda de 44. Lo bota, queda de 40. Y al repetir esto va a quedar aquí con la presión venosa, una presión arterial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Importante, trascendental lo que le decíamos. ¿Cómo no vamos a ver nosotros después el sistema pulmonar, si es el que me permite también a mí entrar aire en la inspiración, que yo tengo un aire rico en oxígeno, y después al expirar boto este CO2 para que este equilibrio se vaya dando? Son dos intercambios. Un intercambio que hubo por allá, en un tejido distinto al pulmón. ¿Cuál es el intercambio? La sangre le da al tejido O2, el tejido le da a la sangre CO2. Usted me da, yo le doy, es un intercambio. Pero en ningún momento la sangre le dio las dos cosas al tejido, no. Dio oxígeno y recibió CO2. En el pulmón también otro intercambio. El alvéolo le da oxígeno a la sangre de la arteria pulmonar, que es sangre venosa.
y recibió dos la sangre venosa para convertirse en sangre arterial. Y a la vez la sangre venosa rica en CO2 que viene por la arteria pulmonar le da CO2 al alvéolo para que lo bote al medio ambiente. También un intercambio. Alvéolo le da la sangre le da al alvéolo. Y eso es muy importante. Entonces, si nosotros vamos a ver claro, ya hemos visto los dos sitios donde hay intercambio, donde verdaderamente ese intercambio se hace de un sitio donde hay mayor concentración de un gas. En esta situación, la concentración expresada como presión. A mayor presión de un gas es porque hay más concentración. Si yo tengo más moléculas de gas acá en este momento, ellas tienen mayor derecho a estar golpeando las paredes del recipiente. Entonces, con el decir que aquí hay más presión que allá, es indicar que aquí hay más concentración de ese gas que en otra parte. Para nosotros, entonces, es fundamental ver la necesidad de respirar para obtener oxígeno y botar CO2, y de un sistema cardiovascular que me transfiera esos nutrientes y esos gases hacia la periferia, haga el intercambio allá también, reciba CO2, dé un poquito de oxígeno, se vuelve al pulmón y captura el O2 que perdió y devuelve el CO2 en exceso que recibió. En esa función de lo que nosotros estamos hablando, tenemos que hablar varias cosas que son interesantes. Miremos, vea. Todo esto a toda hora está moviendo, esto no está quieto. Esto está moviendo a toda hora, sí. Entonces, por acá yo puedo poner a una persona y decirle, ve, contame acá, en un minuto, cuánta sangre ves vos que pasa ahí. Yo pongo aquí otra persona en la arteria pulmonar, aquí hay otro señor que me dice, en un minuto me cronometras cuánto pasa por ahí. O sea que mire que estoy colocando. Estoy colocando un señor que acá me mida esto, cuánto pasa por este punto, la sangre pasó en un minuto. Por acá, ¿cuánto pasó en un minuto? ¿Por qué pasó por la aorta o por qué pasó por la pulmonar? Porque fue eyectada por alguien. Eyectar, expulsar. En un minuto, por ahí pasará alguna sangre, producto de que el corazón hizo un gasto energético y al hacer el gasto energético eyectó una sangre. Esa sangre eyectada se llama gasto cardíaco, que es el volumen de sangre eyectado en un minuto. Puede ser en otra unidad de tiempo, pero bueno. Generalmente esto se da en litros por minuto. Puede darlo en otras unidades, pero no interesa eso. Pero como eyecta sangre el corazón derecho y eyecta sangre el corazón izquierdo, yo tengo todo el derecho de hablar que hay un volumen de eyección del ventrículo izquierdo por minuto y un volumen de eyección de sangre por el ventrículo derecho en un minuto. O en último término le estoy diciendo que puede haber un gasto cardíaco del ventrículo derecho y un gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Aquí la palabra gasto es eyección. Bueno, imagínense esto, qué tan caótico sería. Póngale, por ejemplo, este bota 5 litros por acá en un minuto, entonces por acá pasan 5 por minuto, si esto por acá pasan 5, por acá pasan 5, 5, en un minuto, todo esto pasa de 5 en un minuto. Si este ventrículo derecho, en vez de botar 5 por minuto, botara 4, querría decir que este eyectó 5, y de los 5 que este recibe, botó 4. ¿Dónde quedó este litro que no fue capaz de botar esta circulación derecha? Queda acá, entonces se acumula sangre acá en el ventrículo, en la aurícula y en este sistema venoso de la periferia, que es distinta al centro del cuerpo, y de tanto acumularse sangre ahí, da un edema periférico que se llama. Entonces, cuando el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo es mayor que el ventrículo derecho está eyectando menos sangre que el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ese exceso de sangre que no fue capaz de eyectar se queda acumulado en el sistema venoso de la periferia y da edema o salida de líquido a la periferia.
Pero puede ocurrir algo contrario. El derecho saque 5 y eyecte 5 y el ventrículo está débil y eyecte 4. Ahora el ventrículo eyecta menos de lo que eyecta el derecho. Este litro de sangre se queda en la circulación pulmonar y va a aumentar la presión en los capilares del pulmón y va a producir la salida de líquido hacia los alvéolos previa salida del intersticio, lo que va a conformarse un edema pulmonar. Yo puedo tener un edema pulmonar porque el ventrículo izquierdo eyecta menos que el derecho. Como el derecho eyectó más que el izquierdo, la sangre tiene que quedarse acumulada entre el pulmón y la aurícula izquierda, pero no es capaz de eyectarlo la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ni el ventrículo izquierdo eyectarla bien. Entonces tiene que quedar acumulada ahí y congestiona el pulmón. Si yo no me muero de eso, pues también puede llegar a un punto que ese litro de sangre hace una presión acá y hace débil al derecho y después el derecho también falla y yo llegar a tener un edema periférico. Pero lo que estamos viendo es la necesidad inicial de que los dos corazones tienen que eyectar lo mismo por minuto. Si vos eyectás en uno 5 y en otro 4, no importa si es izquierdo o derecho, hay edema. Simplemente después ya le colocás el apellido. Si el izquierdo eyectó más que lo que eyectó el derecho, el edema se quedó en la periferia. Si el izquierdo eyectó menos que lo que eyectó el derecho, se queda en el pulmón. Pero dos gastos cardíacos obligatoriamente, para hacer una prueba normal, deberían ser iguales. Deberían ser iguales, para que no haya ningún problema. Eso es muy importante. Segundo criterio que es importante, es una cuestión de términos. El corazón eyecta por el ventrículo izquierdo a la aorta y cuando la sangre se viene por las venas, eso que es el mismo volumen de sangre en un minuto, si yo cuento acá cuánto va a entrar al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho en un minuto, si el corazón izquierdo botó 5 en un minuto y van a regresar, tienen que regresar los mismos 5 en un minuto. Pero ese retornar, ese regreso de la sangre no se llama gasto cardíaco, se llama ya retorno venoso, porque viene por las venas cava superior e inferior y le pongo apellido. El gasto cardíaco, el ventrículo izquierdo, va, entrega, hace el intercambio en la periferia y retorno venoso a la aurícula derecha. Es la sangre que retorna a la aurícula derecha. La manda por la arteria pulmonar el ventrículo derecho, hace el intercambio en el pulmón. ¿Y cómo regresa? Retorno venoso a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Entonces hay un retorno venoso que llamamos retorno venoso derecho, venoso al corazón derecho, que debe ser igual también al retorno venoso del corazón izquierdo para que no haya posibilidades de que se acumule esa sangre. Por dicho, el gasto cardíaco, el retorno venoso es lo mismo, es un volumen de sangre en un minuto, solo que si está saliendo del corazón, bien sea del izquierdo o el derecho, se llama gasto cardíaco. Del izquierdo, del ventrículo izquierdo, del derecho, el ventrículo derecho. Cuando regresa la sangre por las venas a la aurícula derecha, se llama retorno venoso al corazón derecho. Cuando regresas por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, pues simplemente estoy hablando de retorno venoso al corazón izquierdo. ¿Por qué hay que eliminar CO2? Eso es lo que habíamos visto inicialmente. El pH tiene una fórmula que ustedes van a ver después. 6,1 más logaritmo de la concentración va a seguir de el bicarbonato sobre 0.03 por PaCO2. Si yo dejo acumular mucho CO2, esto me tumba mucho el pH y me da una acidosis. O puede pasar lo contrario, si boto mucho CO2, esto me da una alcalosis. Las reacciones que nosotros vimos metabólicas reacciones metabólicas que necesitamos para sacar, extraer electrones y para que extraer electrones para producir ATP, porque si no, no se daba el transporte de los electrones
y si no sabe el transporte de electrones, se bombeaban los protones o los iones de hidrógeno hacia el espacio intermembranoso, y si no se bombeaban los hidrogeniones al espacio intermembranoso, después no se devolvían por transporte pasivo al interior de la matriz y daban la energía necesaria para producir ATP, pues entonces va a fregar porque no va a tener fuente para hacer energía. Por lo tanto, si este pH se altera mucho y las reacciones metabólicas no funcionan porque hay algunas enzimas que son las que aceleran las reacciones que funcionan mal, unas en medio ácido y otras en medio alcalino, pues entonces yo tengo que decir que para mí sería muy bueno que este CO2 no esté ni muy alto ni muy bajo, sino esté muy cercano a un valor normal. Entonces ya vemos por qué el CO2 no es que no pueda existir en el organismo. Nosotros tenemos que tener una cantidad de CO2, porque el CO2 me influye sobre mi pH. Tener cero de CO2 prácticamente nos daría una alcalosis brutal. Nosotros necesitamos el CO2. Lo que no necesitamos es mucho CO2, ni necesitamos muy poco CO2. Además, tenemos que ser enfáticos. Esta circulación que nosotros acabamos de ver acá, que es la mayor, recuerden, esta tiene unos ventrículos con unas paredes muy gruesas, miren el grosor de esta pared contra esta, del derecho. Aquí, estas tuberías están más apretadas, me las tienen más cerraditas, el músculo liso haciendo constricción de los vasos. Entonces esta canilla le tiene que abrir muy duro. Este circuito es de altas presiones y altas resistencias. A este es de bajas presiones y bajas resistencias, como habíamos visto en la primera sesión. Entonces no son iguales las presiones que hace el ventrículo izquierdo que el derecho. No encuentran la misma resistencia en los vasos, la circulación de la aorta y sus vasos que de la pulmonar y sus vasos. Pero volvemos a lo mismo, los dos son capaces de botar la misma cantidad de sangre en un minuto, simplemente que uno hace más fuerza y el otro lo logra haciendo menos fuerza, pero los dos sacan lo mismo. Simplemente el que le pone la resistencia son los vasos. Si los vasos son muy resistentes, tengo que dar mucha fuerza. Si los vasos son poco resistentes, no tengo que hacer tanto problema. Entonces eso es lo verdaderamente importante que nosotros tenemos que aprender a visualizar acá. En resumidas cuentas, entonces, gasto cardíaco o retorno venoso es simplemente denominación. ¿A qué? A un volumen que yo ya tengo una unidad de tiempo que va pasando por todas las partes del mismo volumen, todas partes, como esto está en continuo, a toda hora, en cada uno de esos puntos. Yo pusiera a alguien a cronometrar acá y ver cuánto pasa por cada minuto, pasan 5 litros de sangre por minuto, suponiendo que el gasto cardíaco es ese. El gasto cardíaco tiene valores izquierdo y derecho entre 4 y 8 litros por minuto. Es un valor que se dice valor normal. Del ventrículo izquierdo, del derecho, de los dos, porque tienen que ser iguales. Por lo tanto, el retorno venoso al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo es lo mismo que el gasto cardíaco. Pero el gasto cardíaco no es una cosa, pues no es un concepto adecuado para comparar. Yo quiero compararme a mí, que si yo soy una persona bien grande, con una persona bien chiquita, la persona bien grande tiene un corazón más grande y tiene más derecho a inyectar más sangre en un minuto y no quiere que esté más sano que una persona de menor estatura. Entonces, la mejor manera de expresar el gasto cardíaco es coger el gasto cardíaco y expresarlo por 1 metro cuadrado de superficie corporal. ¿Qué es 1 metro cuadrado de superficie corporal? Es coger a una persona como si teóricamente, si uno lo rajara, le pusieran la piel y todo el órgano así, cuánta área de superficie la piel ocupa. ¿Qué quiere decir? Que el que más ocupa en la superficie de la piel en una mesa, quiere decir que es más grande, y el que es más grande tiene derecho a tener más gasto cardíaco. Para comparar gastos cardíacos, ¿yo qué hago? Yo tengo más metros, entonces comparemos 1 metro cuadrado mío con 1 metro cuadrado de una persona más pequeña, y ahí sí estamos comparando por metro cuadrado. Para sacar uno de los metros cuadrados, uno lo saca así. La superficie corporal se da en talla en centímetros.
más peso en kilogramos, menos 60 que es una constante sobre 100. Por ejemplo, una persona de 1,80 tiene 180 centímetros, más 70 kilogramos que tenga, menos 60, sería 70 más menos 10, 10 da 190 dividido 100, 1,9 metros cuadrados de superficie corporal. Yo ya sé que esta persona tiene 1,9 metros cuadrados de superficie corporal y botó 5 litros por minuto de gasto cardíaco. Bueno, entonces saquemos lo que se llama índice cardíaco. El índice cardíaco es el gasto cardíaco, 5 litros por minuto, en este caso nosotros nos puso dividirlo por 1,9 metros cuadrados de superficie corporal. Cuando yo pongo esto así, ya me queda expresado por un solo metro, porque digo, si 5 litros por minuto pasan por cada 1,9 metros cuadrados, es decir así, por 1,9 eyecta 5 litros. Para eyectar por metro cuadrado, ¿cuánto eyectará? Entonces, ¿qué es hacer eso? 5 litros dividirlo por 1,9. Entonces, en el fondo estoy haciendo una regla de 3, simplemente para decir, a mí no me importa cuántos metros cuadrados tiene usted, yo aplico una regla de 3 para saber por metro cuadrado cuánto eyectar vos. A mí no me importa vos cuánto tengas, también va a coger tu gasto cardíaco y lo voy a poner expresado por metro cuadrado y así puedo comparar metro cuadrado de este con metro cuadrado de este y el que tenga mayor índice cardíaco tiene una mayor eyección. Y eso es una manera lógica de expresar eso. Con esto llegamos entonces al final de nuestra segunda sesión de generalidades del aparato cardiovascular y ya nos adentramos a ver otros conceptos distintos.